¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Hoy quería hablar sobre las guitarras y quería conversar un poco sobre si es que es necesario, importante o qué tan importante es tener un instrumento de alta calidad, ¿no? Más que de alta calidad, un instrumento caro, que a veces no suelen ser lo mismo, ¿no? Por lo general están relacionados, pero quiero adentrar un poco en ese tema y crear un poco de polémica, ¿no? Bien, esta es una guitarra Yamaha C40, es un modelo bastante o relativamente barato, porque obviamente hay personas que lo que cuesta esto es un poco caro, cuesta alrededor de unos 130, 150 dólares, que en comparación de una guitarra clásica de luthier que cuesta 6.000, 7.000 dólares, es un instrumento relativamente barato. Para una persona que no tiene los ingresos, obviamente es un instrumento caro, ¿no? Pero es una guitarra hecha en serie, accesible y que para mí te da todo lo que necesitas de una guitarra acústica para aprender y para, ¿no? y para seguir aprendiendo. Este es un modelo que utilizo con varios de mis alumnos. Tengo, no sé, como unas 20, 25 de estas guitarras. Obviamente con el tiempo se van desgastando, más que nada por el mal uso, ¿no? A veces los niños se les caen. Es el uso, ¿no? De estar usándolas diariamente por 6, 7 horas y tener varias clases. Y ya saben cómo son los niños y los adolescentes, ¿no? A veces se le cae un instrumento, a veces la ponen mal, etc. Pero son guitarras que para la mayoría de personas, sobre todo residentes en Estados Unidos o en países donde, ¿no? el sueldo es un poco más elevado, son instrumentos relativamente baratos a comparación de las cosas que hay. Entonces, juzguen ustedes lo que he tocado en la introducción. Para mí suena bien. Obviamente hay un componente de la persona que está tocando, pero para mí esto lo que significa es que a este instrumento se le puede sacar mucho sonido y es un instrumento que no tiene ciertas limitaciones, evidentemente. No es una guitarra súper cómoda con una afinación impresionante y un sonido gigantesco y qué sé yo, pero para lo que cuesta es un instrumento bastante capaz. Entonces quería conversar un poco de cómo a veces lo que necesitamos para hacer música no es necesariamente lo más caro o inaccesible, ¿no? Y a veces eso termina siendo un bloqueo mental, ¿no? Es que no puedo tocar porque no tengo esta guitarra de 3.000, 4.000 dólares, entonces no puedo sonar bien. Claro, idealmente uno tendría un instrumento, una herramienta de trabajo súper desarrollada y con muy buena construcción y con buena sonoridad y con buena proyección y comodidad y afinación y todo, pero hay que trabajar con lo que uno tiene, ¿no? Entonces, esta guitarra, si bien yo no la uso para tocar en vivo, porque nuevamente son de la escuela, ni siquiera tengo una personal yo, sería un instrumento el cual, si es que tuviese que hacer un trabajo en vivo, más allá de que no tiene un sistema de amplificación y que tuviese que de repente microfonearla o buscar una solución a eso, podría tranquilamente mandarme a tocar con esto. O sea, si estuviese un set de guitarra sola con un micrófono, funcionaría perfectamente bien. Ya acompañar una banda o algo, como no tiene un sistema de preamplificación, a veces el tema de feedback es un poco complicado, pero si quieres instalarle un sistema que vale más del doble de la guitarra y funcionar con eso, podría funcionar bien. Para mí no tiene impedimentos, ¿no? Entonces creo que es importante recalcar que sí, es necesario tener un instrumento bueno, y yo he gastado mucho en comprar buenos instrumentos, buenos efectos, buenos amplificadores, buenos cables, pero lo que se necesita para hacer funcionar y trabajar la música y para tener algo funcional es accesible. El precio de entrada debería de ser una cosa que no nos debería de espantar, ¿no? Creo que también hay un fenómeno que no muchas personas están al tanto, que es que mientras más sube el precio del instrumento,
el incremento de lo que uno está recibiendo es menor, ¿no? Es decir, yo pago $150 y tengo una guitarra que es fina, que tiene las 6 cuerdas, que tiene un diapasón, que tiene clave, o sea, que tiene todo, es una guitarra, es un instrumento, ¿no? Si de repente yo pago, obviamente, de 0 a 150 es un número infinitamente mayor, ¿no? Porque hay que hacer una inversión, pero digamos, si yo paso de 150 a 300, no tengo una guitarra que es 2 veces mejor, ¿no? De repente, la siguiente serie de esta guitarra, que están en $400, que es un poquito más allá del doble del precio, de repente tiene una poquito mejor afinación, el diapasón es un poco más cómodo, de repente no, en vez de tener una cejilla de plástico tiene una de hueso. No es tanta la diferencia, o sea, pasar de tener un instrumento, o sea, de no tener nada a tener el instrumento es un salto gigantesco. Pasar de tener el instrumento a uno que mejora, está bien, es más cómodo y todo, pero la diferencia es menor, ¿no? O sea, el primer salto es bastante, el siguiente salto es menor. Pasar de una guitarra de las que valen 400, una que vale $1000, por ejemplo, que valga unas 6, 7 veces más que este instrumento, no es un instrumento 7 veces mejor, ¿no? Ni estoy obteniendo algo que me da 7 veces más, ¿no? No es, ¿me entienden? O sea, el beneficio, conforme va subiendo el precio, es menor, es cada vez menor. Una guitarra de $2000, el beneficio es menor. Una guitarra de 5000. Ahora, evidentemente las personas, los músicos profesionales, las personas que viven de dar conciertos, de grabar, necesitan instrumentos que sean instrumentos de muy buena calidad y que sean de alta gama. Pero eso no quita que el trabajo se pueda hacer bastante bien con un instrumento de una calidad un poco menor, ¿no? En fin, esto es una discusión, son opiniones, ¿no? Nadie tiene la razón. Evidentemente, obviamente, si yo pudiese tener una guitarra, como digo, de una gama altísima, la disfrutaría bastante, ¿no? Hasta tendría el factor de que me podría incluso inspirar a ser mejor músico y qué sé yo, ¿no? Me ha pasado con guitarras eléctricas, por ejemplo, que tenía una Fender Stratocaster barata, que la compré usada por $350, y era un instrumento bueno, pero tenía varios problemas de afinación, de entonación, y pasé a comprar una guitarra que costaba 5, 6, casi 7 veces más el valor que yo pagué por esa guitarra. La compré nueva y era un muy buen instrumento, es un muy buen instrumento. Igual le tuve que invertir más, cambiar las pastillas, darle una calibrada, hacerle un par de ajustes. Y es un instrumento muy bueno, mucho más confiable, que me inspira más. Pero no sé si es que es 6, 7 veces mayor el beneficio que obtengo. ¿Me dejo entender? Es importante, es necesario, me ayuda, me da mucha tranquilidad. Pero nuevamente, no sé si es 6 o 7 veces más que lo que tenía antes, ¿no? Entonces, creo que y eso que esa no es una guitarra de las de una gama altísima, ¿no? Es una guitarra que de repente costó unos $2000 más o menos nueva. No es una guitarra que costó 4500, 5000, 6000, que eso es, no digo que sea común, pero hoy en día una guitarra de alta gama para personas que están tocando profesionalmente, puedes pagar por una guitarra eléctrica tranquilamente eso, sin ningún problema, ¿no? Entonces, del salto de una guitarra de ahí a una guitarra de un precio mayor, cada vez el incremento es menor. Ahora, le comentaba a mi esposa, me decía, pero pucha, o sea, ¿tú crees que el público se da cuenta? Me dice, ¿no? Yo le digo, hay algunos detalles donde de repente una persona con un oído muy desarrollado se va a dar cuenta, algunos temas de afinación, pero el principal motivo por el que yo creo que es importante invertir en ese tipo de cosas es porque cuando uno está cómodo, va a hacer un trabajo mucho mejor, se va a sentir inspirado, no vas a tener bloqueos, no vas a tener momentos de frustración con el instrumento y frustración con la música en general, ¿no? A mí me pasó con una de esas guitarras que no afinaba bien, estaba en un concierto y me frustró bastante, no afinaba, y eso como que me fue deteriorando un poco la experiencia, ¿no? En fin, nos vemos en el siguiente video, chao.